Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar con Estrella Israel, que es doctora de Ciencias de la Comunicación y profesora de Periodismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos estamos viviendo días aciagos para los judíos de España, en los cuales el antisemitismo deja de ser una simple definición, un tema teórico y que se está acercando a hacer algo que sentimos en nuestra piel, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cómo podríamos, digamos, analizar lo que está sucediendo con el antisemitismo en España y en el mundo a la luz de lo que sucede en Israel? Efectivamente, me parece un momento crucial para hablar sobre el antisemitismo y su vigencia en la sociedad actual. Recientemente pronuncié una conferencia en la Católica de Valencia sobre el tema y era ante un público joven. Y esa conferencia se había acordado previamente a los sucesos que tuvieron lugar el 7 de octubre. El tema de la charla era precisamente el antisemitismo inserto en los delitos de odio y tuve de alguna manera que cambiar el guión a raíz de estos terribles acontecimientos del 7 de octubre. En la presentación de la charla hice referencia a dos citas del Talmud que quiero tener muy claras como guías en esta entrevista. Dice el Talmud: si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si solo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Otra frase es: quien salva una vida, salva el universo entero. Efectivamente, como has comentado, la definición de antisemitismo eh, que realizó en 1879 Wilhelm Marr eh, para referirse al odio a los judíos eh, es muy posterior a las manifestaciones de antisemitismo. Desde podemos considerar un antisemitismo tradicional, fundamentalmente el que acusa al judío de deicida, el que acusa al judío de libelo de sangre, o hasta los más recientes de acusación de crear la pandemia, ¿no? El COVID. Estos son argumentos del antisemitismo tradicional. También tenemos ejemplos históricos de antisemitismo discriminador, como puede ser el famoso caso Dreyfus, cuando se le acusó de ser eh, un oficial acusado de espiar para Alemania. Se comprobó que todo el alto mando francés no dudó en manipular las pruebas para que fuera condenado. También no podemos dejar de hablar del antisemitismo racista y que identifica a los judíos como una raza y les ascribe características inferiores y amenazantes para las demás naciones del mundo. Y estas están en las leyes de Nuremberg, dictadas en 1935, pasando por las noches de los cristales rotos, hasta el Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración, guetos, campos de exterminio y en otros lugares. Más recientemente, nos encontramos con un antisemitismo islamista que se desarrolla a partir de los años 20 del siglo pasado y que mezcla el antisemitismo racista con elementos teóricos de la descolonización y tiene como objeto el odio a Israel como Estado judío y a menudo se extiende a otras ubicaciones que no son el Estado de Israel. Y también hay un antisemitismo secundario en el que es una forma de antisemitismo que emplea los viejos estereotipos
sobre los judíos para culpabilizarles de instrumentalizar el holocausto y de sacar beneficio de ello. Es un odio antisemita en el que se exculpa a los agresores y se incrimina a las víctimas. Pero sin duda, respondiendo a tu pregunta, aunque quizá me he extendido demasiado, hoy hablamos de neoantisemitismo, de la nueva judeofobia, del antisionismo, que tiene como objetivo principal al Estado de Israel y aprovecha tópicos del antisemitismo clásico y la discriminación antisemita. Es precisamente este antisemitismo la fuente de los delitos de odio que se cometen actualmente contra los judíos y que está muy vinculada a movimientos de boicot contrarios a la existencia de Israel, sin olvidar la propaganda global de movimientos yihadistas y neonazis que también contribuyen a ello. Hay una definición de Taguieff de hace 13 años aproximadamente que explica que es a través de una imagen de un Israel diabolizado y criminalizado por todos los medios de propaganda que se constituyó la visión antijudía mundialmente difundida. Y se fabricaron nuevos estereotipos antijudíos sobre la base de una asimilación de Israel al Tercer Reich o a Sudáfrica en tiempos del apartheid, mientras se asimilaba a los israelíes con los nazis o los racistas sudafricanos. Este es un poco un resumen eh, de distintas perspectivas de actitudes o de planteamientos antisemitas desde un planteamiento histórico. Sin embargo, vamos a la actualidad y me parece relevante considerar todos los actos antisemitas que se han producido en España desde el pasado 7 de octubre y que dan un poco el pulso del problema del antisemitismo hoy y cómo se está produciendo un incremento de actos antisemitas desde esa fecha. Tomo como fuente generalmente el Observatorio del Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España y hemos podido detectar fundamentalmente eh, una serie de acontecimientos, desde pintadas, insultos, faltas de acusaciones, agresiones, ataques a lugares de culto, atentado, negacionismo, negar a los judíos el derecho a un Estado, cómo se aplica un doble rasero, cómo se usan símbolos asociados con el antisemitismo clásico o cómo se establecen comparaciones entre la política de Israel y la de los nazis. Por hablar concretamente de algunos ejemplos, pues una pintada en un centro de salud en Madrid, sionismo es fascismo, también en el barrio judío de Besalú, insultos, pues habría que recordar uno relativamente reciente de este año, ¿no? En el que a un político se le llama por Twitter judío nazi y hubo otros más recientes. De hecho, pues cuando publicas un artículo en el que planteas, digamos, otra visión a la visión prevalente, pues enseguida aparece una cascada de insulto. También me gustaría recordar como insulto antisemita el realizado en un homenaje a la División Azul en plena pandemia, cuando se dijo el judío es el culpable, o los más recientes en un partido de fútbol, cuando pensaban que el jugador israelí Sean Weizmann iba a participar en ese partido, pues los gritos, concretamente en el Sadar, de Weizmann, muérete. Otras ataque a la sinagoga de Melilla,
al Hotel de Barcelona, y un larguísimo etcétera. Por ejemplo, en las viñetas de algunos medios encontramos unas comparaciones bastante terribles. Fundamentalmente, por ejemplo, vengo a recordar un tablero en el que está solo Moshe Rabbenu, ¿no? Moisés. Se representa gráficamente con una bufanda con una estrella de David, y ese tablero está absolutamente ensangrentado. O bien otra que dice Antiguo Testamento, nueva versión, y aparece unas señales de destrucción. Y este tipo de viñetas, o la que compara Auschwitz con Gaza, etcétera, las encontramos en los medios de comunicación con bastante frecuencia. Otro aspecto que querría destacar es cómo la definición de antisemitismo ha cambiado. España, desde el 2020, ha suscrito la, mm, la definición de racismo que nos da la International Holocaust Remembrance Alliance, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Y la definición de antisemitismo que nos da, eh, y que está aceptada en España en 2020, pero que fue suscrita el 26 de mayo de 2016 por los 31 países miembros de esta alianza, es la siguiente. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Pero la definición va más allá y dice: las manifestaciones antisemitas incluyen ataques contra el Estado de Israel concebido como una colectividad judía. Sin embargo, también lo quiero leer completo: las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Y Evidentemente. esto nos lleva a reflexionar que este neoantisemitismo es antisemitismo. Ya se ha saltado esa diferencia histórica. Decía, no, no, yo soy antisionista, no antijudío. Ese deslinde, de alguna manera, está totalmente traspasado, y además con documentos que claramente indican que esto es antisemitismo. Sí, es un poco como la jerga del neonazi, que en realidad es un nazi, lo que pasa que hoy en día, pero en definitiva la ideología es la misma. Con lo cual, un neoantisemita lo único que tendría de nuevo es que es más joven, pero, pero básicamente sus propuestas y su visión es de odio, a veces disimulado, pero en el fondo es lo que transmite, ¿no? Un odio que antes, antiguamente, tenía una raíz religiosa, Sí, una raíz racista en el caso de los nazis, pero que, bueno, lo que hemos visto que son, esa es mi percepción, que a veces se dan con el paso del tiempo distintas explicaciones, pero para una misma sensación. Es decir, vamos a explicar por qué odiamos a los judíos, porque el que odiamos a los judíos ya es una aseveración, un axioma básico, ¿no? sí. Es curioso, cuando estuve en la conferencia, pregunté a los asistentes si antes de conocerme habían conocido a algún judío, y nadie había conocido a un judío. Sin embargo, es interesante unos datos de la última encuesta que ha hecho la Anti-Defamation League respecto al antisemitismo en Europa. Y de los 6 países encuestados en Europa Occidental, España
era el país con el nivel más alto de actitudes antisemitas, con un 26% de la población que albergaba amplias creencias antisemitas, seguida por Bélgica en un 24%, Francia 17%, Alemania el 12% y el Reino Unido el 10%. Países Bajos, de esta relación de países occidentales europeos, fue la que tenía la puntuación más baja. Lo que preguntaba Anti-Defamation League para ver si estaban vigentes estos estereotipos antisemitas son los siguientes. Los judíos son más leales a Israel que al país en el que viven. Los judíos tienen mucho poder en el mundo de los negocios. Los judíos tienen mucho poder en los mercados financieros internacionales. Los judíos siguen hablando mucho sobre lo que les sucedió en el Holocausto. Los judíos solo se preocupan de los suyos. Los judíos tienen control sobre asuntos internacionales. Los judíos piensan que son mejores que los demás. Los judíos tienen mucho control sobre los medios de comunicación. Los judíos son responsables de las guerras. La gente odia a los judíos por la forma en que se comportan. Son estereotipos basados, o sea, preguntas, mitos antisemitas basados en la perspectiva histórica que siguen vigente en un que supondría este porcentaje, supondría 10 millones de españoles respecto a la población global. Y así se puede consultar en la web de Anti-Defamation League. Sí, Y es una encuesta bastante precisa. bueno, y aparte me imagino que con todas estas preguntas más de uno habrá respondido que sí a todo, que todos estos estereotipos le Claro. parecen lógicos. Eso es lo peor de todo, ¿no? Porque una vez que uno entra en la maquinaria del odio, por decirlo de alguna manera, Sí, pues da igual sí, a cómo afine el lápiz. Ya son cuestiones correcto, más semánticas, ¿no? correcto, todo vale, todo vale. Todo vale cuando se trata de expresar, digamos, la negación de los judíos o del Estado de Israel. A mí me gustaría, si me lo permites, plantear, yo durante muchos años he enseñado el tema del discurso discriminatorio. ¿Cómo descubrir el discurso discriminatorio? Y en este caso, he aplicado los indicadores de ese discurso discriminatorio a la representación de Israel. ¿Cómo se representa en los medios de comunicación eh, las noticias sobre Israel? ¿No? Esto parte de una investigación que realicé hace bastantes años, pero que desgraciadamente se actualiza hoy. En primer lugar, podemos ir a los titulares de las informaciones. ¿Dónde se pone el foco? Generalmente leemos Israel mata y en contraprestación leemos que los israelíes han fallecido. Oiga, no, han sido asesinados. También es importante la nominación, cómo se nombra a Israel y a los judíos. eh, Algunas de las expresiones, ¿no? de colonizador, genocida, etcétera, forman parte ya de un vocabulario que se está, eh, digamos, extendiendo y además polarizando gravemente el análisis de la realidad. También la desviación y la negatividad. Cuando todas las noticias en las que se presenta a Israel son negativas, son que indican un alejamiento de acciones positivas, la negativización, en definitiva. También está el estilo y retórica que se emplea a la hora de, por ejemplo, de realizar comparaciones, por ejemplo, estas que hemos comentado, comparaciones con la Shoah. Otro aspecto muy interesante es de las fuentes de las que beben los medios de comunicación, si son voces legitimantes o deslegitimantes. ¿A quién doy voz?
Hoy en día se hace fundamentalmente periodismo de declaraciones. ¿A quién damos voz a la hora de informar sobre la guerra entre Israel y Hamás? Y todo esto nos lleva a unos efectos en el conocimiento público, de tal manera que se va generalizando una opinión prevalente respecto a Israel, respecto a los judíos, y el resto de opiniones caen en la espiral del silencio. Y esto sucede porque esas informaciones se hacen con acumulación, con consonancia y omnipresentes. Y esta es la realidad que creo que es con la que nos encontramos hoy a la hora de analizar el tratamiento informativo que dan algunos medios a lo que sucede en Israel. Bueno, algunos medios, pero que en España resultan ser bastante mayoritarios esos medios, ¿no? Porque incluso a mí me da la sensación que medios que en otros aspectos no tienen una adscripción ideológica tan clara, que, digamos, en el tema político nacional a veces pueden estar a favor del gobierno, en contra del gobierno, pero en el tema de Israel parece que prácticamente todos los medios son unánimes en la condena de entrada, o sea, antes de que suceda, ¿no? Yo tengo de estos días del 7 de octubre que mencionabas una Sí, anécdota que me encontraba con una persona. Y estaba yo un poco abatido, le digo, no, me tengo que ir porque tengo que trabajar, que hay problemas en Israel, y esa persona no sabía que yo era judío y me decía, estos israelíes son unos, y sí, allí soltó lo que era cuando estaban siendo masacrados por unos sí, terroristas, pero sí, sin saberlo, él ya se había posicionado. Es sí, absolutamente sí. Bueno, desconsolador, ¿no? sí, sí, efectivamente es bastante eh, doloroso, ¿no? El, digamos, el automatismo de la condena sin de percibir que hay 1.400 muertos, entre ellos mujeres, ancianos, niños, 5.000 heridos, 242 rehenes, y no habían pasado ni 4 o 5 horas escuchar que alguien del gobierno español estaba con las tópicas acusaciones con respecto a Israel, pero en este sentido me gustaría, no sé si hay tiempo, leerte un artículo un poco de contrapunto de, publicado en las provincias, aunque sea un fragmento, Un fragmento eh, cortito, sí. y- sí, y firmado por María José Pou, eh, en el que describe de alguna manera la sensación, eh, la diferencia de tratamiento informativo, ¿no? Cuando unos hombres armados entraron en el Bataclan de París, nadie dudó en calificar el acto de barbarie, lamentar lo sucedido, dolerse por las víctimas y pedir justicia y reparación para sus familias. Lo mismo sucedió cuando un lobo solitario dejó medio centenar de muertos en el club gay Pulse de Orlando, o cuando lo hizo el ultranacionalista Breivik en la isla de Utoya, en Noruega. En los tres casos, la mayor parte de las víctimas eran chicos y chicas jóvenes que estaban de fiesta o de fin de semana con sus amigos o sus colegas. No eran militares, ni combatientes, ni fanáticos peligrosos, solo eran jóvenes con ganas de vivir. El mismo perfil que las decenas de muertes en el Festival de Música de Israel, atacado por Hamas este fin de semana. Tienen en común esa pulsión de vida y la tragedia que la cegó por las ráfagas de los terroristas. La única diferencia entre los asesinados en París, Orlando y Noruega y los de Israel es que en los tres primeros casos nadie cuestionó si lo merecían o no a causa de la política de su país. Bueno, vamos a acabar con este pensamiento, porque evidentemente este es un tema que no se cierra y que sigue pendiente. No, Es
una deuda pendiente de la sociedad española, bueno, también de otros muchos países, pero estamos hablando aquí desde España y nos duele muchísimo a los judíos de España que después de que nos hicieran la ola, como se dice, con esto de la nacionalidad sefardí del pasado, reivindicar lo que esto que lo otro, pues ahora cuando estamos aquí viviendo resulta que no nos consideran tan humanos como el resto de la humanidad. Pues muchas Me gracias. gustaría, un Sí, momentito, me gustaría tampoco, o sea, generalizar todos los españoles. Yo creo que también hay personas que, que llegan a comprender. Por eso cuando hablamos de la lucha contra el antisemitismo, no es una lucha solo que competa a los judíos, sino a toda la humanidad. Y en ese sentido es cuando yo planteo estos temas, ¿no? No claro, es ¿no? solamente... Sí, 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 por supuesto que está muy bien la aclaración de que no estamos hablando de todos los españoles. Muchas gracias No. por habernos atendido, Estrella, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.